Mi nombre es Gustavo Foa Torres, soy médico neuroradiólogo, desarrollo el diagnóstico y la terapéutica endovascular. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Jorge Mejía y al doctor Santiago Ortega Gutiérrez por la invitación a participar y acompañarnos en este evento, en el cual vamos a desarrollar el tema de trombosis venosa cerebral desde la anatomía al tratamiento endovascular. Nosotros tenemos un grupo de gente entusiasta, jóvenes, con una plataforma importante, son 8 resonadores, 2 angiógrafos, etcétera, etcétera, por lo cual estamos de alguna manera siempre atentos a la aparición de patología que puede ser de urgencia. También trabajamos en forma diferida en otros centros y en lo que compete a la trombosis venosa cerebral es una eventualidad que se da siempre en urgencia. Nos llaman directamente para evaluar las imágenes y sobre todo el algoritmo de manejo terapéutico. Es una forma de presentación potencialmente mortal, es poco común, 0.5 al 1% de los accidentes cerebrovasculares de los adultos, que en otros números sería 1.32% cada 100.000 personas por año, y tiene mayor incidencia en gente joven, adultos, mujeres, en edad reproductiva y en bajos ingresos. La clínica se puede dividir en 3 grados o en 3 subtipos: el agudo, menos de 48 horas, la evolución subaguda de 48 a 30 días y la evolución crónica a más de un mes de aparición de la trombosis hasta el evento que se manifiesta como una urgencia. La presentación subaguda constituye casi la mitad de los casos y la crónica es la menos frecuente. El Grupo de Estudio Internacional de Trombosis Venosa Cerebral determinó que la ocurrencia en varios sitios hace que el seno transverso domine el escenario con el 86% de los casos, seno longitudinal superior el 62% y en forma decreciente senos rectos, venas corticales, venas yugulares, venas de Galeno y cerebral interno. Por supuesto que el drenaje venoso profundo tiene una mayor y espectacular traducción clínica, y el superficial a veces es más solapado y la aparición de síntomas es de alguna manera progresiva. Para lo que corresponde a la clínica, tenemos que tener en cuenta entonces cuáles son las venas que se van a trombosar. Ustedes pueden tener las venas del sistema anteroinferior, o que comprende al seno cavernoso, los senos petrosos, las venas del seno sigmoideo, laterales. Y para el sistema profundo, posterior superior, ya esto tiene un altísimo impacto clínico que tiene que ver con las venas cerebrales internas, la ampolla de Galeno, las venas vacilares de Rosenthal, el seno recto, el seno longitudinal superior y después, bueno, va a juntarse con el seno lateral. ¿Qué pasa con estas trombosis? Tanto sea como el seno lateral, el seno longitudinal superior, van a tener síntomas que muchas veces son comunes: cefalea, de gran proporción de casos aparece el paciente con una cefalea que es intratable, un déficit motor focal cuando afecta estas venas corticales, las convulsiones cuando puede provocar una hipertensión venosa con una irritación cerebral que provoca una descarga epileptógena. Para el seno longitudinal superior, los dolores de cabeza, convulsiones y síntomas motores y sensoriales son los más comunes. Le siguen el seno transverso, cefalea, fase interior de mémoria y convulsiones, y el seno sigmoideo y transverso para el dolor occipital y o cervical. Es menos frecuente, pero no por ello no se van a presentar el edema de papilas, las náuseas, los vómitos, la alteración de conciencia, es decir, todos síntomas en relación a la hipertensión endocraniana. Los predictores clínicos pronósticos favorables. Esto se lo debemos a un paper del doctor Santiago Ortega Gutiérrez, que en el año 2020 publicó de alguna manera aquellos síntomas que tenemos que tener muy presentes y que son de alguna manera un signo de alarma para actuar rápido. La alteración del nivel de conciencia, el coma y déficit motores focales, teniendo en cuenta siempre que puede haber infecciones prehospitalarias que pueden ser complicaciones, las infecciones, ya sean también por infecciones locorregionales, como las lesiones del oído, la otomastoiditis, etc. Para las imágenes, vamos a hacer un overview rápido de todas las alternativas que nos podemos encontrar frente a un síndrome obstructivo venoso. Las imágenes, tenemos los métodos de diagnóstico que utilizamos: la resonancia magnética, la tomografía computada y la volumetría, el flujo sanguíneo, la perfusión cerebral, para el caso particular de las trombosis venosas. Debe realizarse con sospecha de trombosis venosa cerebral. La combinación de ambas modalidades es en clase 1, nivel de evidencia C.
Pero la angiografía digital está indicada cuando hay duda. Por supuesto que ante la duda es siempre mejor realizar este tipo de estudio, aunque sea invasivo, y está estipulado que es un clase 2A con un nivel de evidencia C. ¿Cuáles son los hallazgos en tomografía y resonancia magnética? Para ellos tenemos los signos directos y los indirectos. Los signos directos tenemos el signo del delta, el coágulo en el seno dural, el signo del cordón, la vena cerebral, que el cordón en realidad es manifestación de la concentración de la globina o el coágulo mismo dentro de la vena, y que se van a ver muy bien en aquellas resonancias magnéticas que tengan secuencias especiales, tanto como el GRE o el SWI, que tengamos en cuenta que estos tienen que ver con el campo magnético local. A mayor concentración de globina e hierro, nosotros vamos a encontrar un campo magnético distorsionado que nos va a hablar del trombo. El signo del delta vacío, que corresponde a un defecto del relleno, esto lo vamos a ver sobre todo cuando están contrastados, es decir, no va a llenarse el seno. La ausencia de vacío de flujo en resonancia magnética, porque por supuesto al estar trombosado no circula la sangre. Estos serían todos los signos directos, y para los indirectos vamos a llevarnos un poco por lo que corresponde a las consecuencias de estos signos directos o de la trombosis sinusal. Estos son el edema cerebral, un edema vasogénico, la alteración de la reabsorción del agua por parte de los astrocitos, el infarto hemorrágico, porque esa congestión venosa aumenta la presión de drenaje alterada, lo que va a determinar la ruptura de barrera hematoencefálica en forma retrógrada, la hemorragia subaracnoidea y raramente la hemorragia subdural. Así tenemos que acá tienen signos directos, como la concentración de la globina da el signo de la cuerda, en realidad del cordón, que corresponde a una imagen hiperdensa, la imagen con contraste, la ausencia de vacío de llenado, y esto que va a determinar a una congestión venosa que puede conllevar a una éstasis, el edema vasogénico progresa, y esto determina la ruptura de barrera hematoencefálica con la consecuencia del infarto hemorrágico que venimos de alguna manera describiendo. Acá tienen los signos directos. Ustedes en los signos directos tienen en el sistema profundo, en la vena de Galeno, un trombo, en el seno recto, el mismo trombo. Esta trombosis va a determinar una congestión. Ustedes notarán también que existe un aumento de la señal o de la intensidad de señal con el gadolinio de todas las venas profundas provocado por este éstasis que impide el adecuado outflow de todo el circuito vascular. Esto va a llevar como signo directo los trombos, y signos indirectos que en realidad se transforman en la consecuencia de esta trombosis, el edema vasogénico, que va a determinar un importante infarto, que en el caso particular de este infarto es distinto al edema citotóxico que se ve en el cerebro en relación al accidente cerebrovascular isquémico. En este caso hay una congestión venosa, una plétora sanguínea con un aumento de la presión capilar-venular. Esto va a determinar una lesión isquémica venosa que puede llevar o conllevar a esta difusión o de apédicis hemorrágica, que lo vamos a ver mejor en esta secuencia de CLVI con las pequeñas lesiones de transformación hemorrágica del infarto. Las indicaciones de la terapéutica endovascular, llegando ya de alguna manera a qué es lo que podemos hacer para que esto no evolucione fatalmente. Ustedes tienen acá un infarto profundo, talámico bilateral, un infarto superficial con transformación hemorrágica a nivel frontorolándico bilateral, provocado, como les decía recién, por una trombosis del seno genital superior, que en las secuencias que miden el hierro van a ver ustedes una suerte como de pequeño artificio que exagera de alguna manera el cambio de señal provocado por el campo magnético local. Acá tenemos que el deterioro clínico, la hemorragia intraparenquimatosa, va a evolucionar de alguna manera muchas veces peligrosa. Nosotros incluso a estos pacientes los tratamos con anticoagulación más allá de la transformación hemorrágica. Sin embargo, esto, dado de que el paciente presenta un estupor severo, una presentación comatosa, entonces uno elige este camino sabiendo de que puede existir un riesgo de empeoramiento. Sin embargo, sin anticoagulación seguramente va a andar mal el paciente. Aún así, se pueden plantear la necesidad de no realizar anticoagulación y proceder directamente con la trombectomía. Entonces, podemos, en estos casos de trombosis sistema venoso profundo con compromiso de la fosa posterior, necesitar ya sea una cirugía descompresiva, una trombectomía, y podemos necesitar
también realizar la trombectomía en el caso particular cuando haya contraindicaciones mayores de la anticoagulación, como la trombocitopenia o hemorragias muy recientes. Para el tratamiento médico, como dijimos, es la anticoagulación con heparina, no fraccionada o de bajo peso molecular, es un nivel de evidencia clase 2A con nivel de evidencia C, o la craniotomía descompresiva, que debe considerarse en pacientes con lesiones parenquimatosas que causan una importante hipertensión craneana con edema cerebral y con hernias, ya sea del cíngulo, del uncus, del lóbulo temporal o incluso transtentorial. Es un nivel de evidencia clase 2B, evidencia C. Para la terapia endovascular, debemos considerar que los pacientes deben tener entonces este deterioro clínico a pesar de la anticoagulación con o sin déficit neurológico severo. Clase 2B, nivel de evidencia C. Para la terapéutica endovascular tenemos distintas herramientas, podemos ir a aspirar el coágulo, a quitar el coágulo, a retirarlo, a tratar de fragmentarlo, a lisarlo, etc. En este caso particular, no hay evidencia suficiente para determinar el abordaje o qué tipo de dispositivo deberá utilizarse para restaurar el flujo vascular. Tenemos que recordar que en el caso particular de la trombosis venosa, que es distinto a la arterial, el trombo es rojo, no es un trombo blanco, no es un trombo calcáreo, no es un trombo lipídico. Es un trombo que es bien susceptible a la disolución con RTPA. Entonces, esta disolución con RTPA también puede ser utilizada como único medio o como medio coadyuvante con los medios mecánicos. Así podemos tener algunos también signos predictores de la recanalización exitosa. Si el trombo es rojo, también tenemos que tener en cuenta que puede ser una evolución aguda o crónica. Para ver si es agudo o crónico, ustedes notarán acá un trombo negro y un trombo blanco. Para el negro, tenemos que decir que la hemoglobina se transforma en desoxihemoglobina, methemoglobina y homosiderina. Para cuando estamos en el periodo precoz, oxihemoglobina o desoxihemoglobina, va a tener una rápida acción el trombolítico. Sin embargo, cuando se lisa el glóbulo rojo, pasa sangre por fuera de la célula, ustedes van a tener que se va a transformar la methemoglobina en extracelular, se va a ver blanco. Este coágulo, si bien es cierto, es subagudo, es más difícil de fragmentar, por lo cual puede necesitar de nuestra ayuda con los medios mecánicos de trombectomía. La recanalización completa luego de la trombectomía mecánica es cercana al 61% con o sin anticoagulación. Ahora hay que reconocer que esta recanalización no es lo limpia que uno reconoce en el caso particular de la trombosis arterial. En estos pacientes la recanalización tiene un aspecto irregular, olfactoso, etc., pero alcanza con permitir que haya un outflow que permita que el cerebro drene en isocorriente. El signo de trombo agudo, entonces, si la recanalización se produce rápido y el trombo es agudo, puede llevar hasta un 84% de éxito, y si el trombo es subagudo crónico, lamentablemente esta tasa se reduce significativamente hasta aproximadamente el 29%. ¿Qué materiales utilizamos? Bueno, muchas veces utilizamos los catéteres de aspiración, los stent retriever, y hacemos muchas veces trencitos de stent retriever, o sea, ponemos uno detrás de otro, tratamos de fragmentar el coágulo, etc. En otras oportunidades podemos subir con un microcatéter, una microguía, le inyectamos RTPA, tratamos de avanzar con el catéter de aspiración, le inyectamos RTPA al catéter de aspiración, le ponemos un stent retriever, utilizamos todas las herramientas que están cerca para poder permitir la recanalización de ese seno. Esto puede ser necesario también con la continuación de la RTPA durante algunas horas posteriores a la recanalización mecánica, y hasta también la anticoagulación a largo plazo. Les voy a presentar algunos casos clínicos, dos casos clínicos en problema: un paciente femenino de 49 años de edad que presenta cefalea occipital, vómitos de más de 12 de evolución, consulten en una institución externa, y ustedes acá notarán que tiene un trombo fresco, blanco, y una imagen que muestra menos blanco o más bien gris, que quiere decir desoxihemoglobina, methemoglobina intracelular. Este trombo va a ser más organizado, este menos organizado, va a ser más difícil o menos difícil de recanalizar. Amén de ello, en el tiempo, fíjense ustedes, ¿qué pasó? Progresó el éstasis sanguíneo, el edema vasogénico, la diapesis, la hemorragia. Esta hemorragia que en realidad tiene como punto de partida el trombo intrasinusal. En los días, a pesar de la anticoagulación, empeoró, desarrolló un signo de foco, trastorno de conciencia y la hemorragia intraparenquimatosa.
Este paciente entonces se le hace una angiografía digital, se objetiva la trombosis del seno longitudinal. A este paciente, acá tienen ustedes el signo del vacío, tienen todo el llenado de las venas leptomeningias que circulan a contracorriente. Entonces, lo que intentamos hacer el testeo por vía arterial, la navegación por vía venosa, que en realidad vamos con el catéter de aspiración, vamos avanzando, a través de este avanzamos con el microcatéter, a través del microcatéter colocamos un stent retriever, el stent retriever en realidad va atrapando coágulos, vamos absorbiendo coágulos, vamos quitando coágulos, avanzando, a veces anclamos el stent, una vez que al anclar el stent podemos avanzar con el catéter de aspiración y así vamos logrando ir repermeabilizando. Ustedes notarán que es bastante imperfecta la repermeabilización. En estos casos particulares podemos acudir a la inyección de RTPA, podemos obviarlo. En este caso particular no realizamos inyección de RTPA. Y fíjense ustedes que cuando hacen un testeo, con mucho cuidado, cómo se llenan las venas leptomeningias contracorriente, situación que nos está alertando del riesgo de hemorragia probable. En este caso, entonces, seguimos avanzando hasta el tercio anterior del seno longitudinal superior, seguimos retrayendo, avanzamos más con el catéter, seguimos aspirando. Hay distintos tipos de catéteres, todos ellos de altísima performance, de navegabilidad. En este caso lo hicimos por vía femoral. Hay mucha gente que desea, pero se siente más cómoda realizándolo por vía yugular. En realidad los trayectos son más cortos, menos problemas para navegar. Cuando uno tiene al final el resultado, que es sumamente imperfecto, de repermeabilizar, pero permitir que las venas ya circulen en isocorriente, puede decir, bueno, vamos a tener el procedimiento. En este caso particular, dista mucho de encontrarse lo que pasa en las arterias de un endotelio fino, regular, sino que tenemos trombos pegados a la pared venosa y el desfiladero por donde circula la sangre una vez que lo repermeabilizamos. Le realizamos el control angiográfico. Ustedes verán que ahora el seno venoso se tiñe, ya no es más como era al principio, y en el control a los 6 meses recupera prácticamente de forma completa el flujo vascular. La paciente lamentablemente lo único que en realidad se recuperó de forma espectacular, pero este hematoma en la región frontorolándica le desarrolló un foco neurológico que sin duda determinaba un déficit neurológico que en el tiempo lo podía ir mejorando con neurorehabilitación, con neuroplasticidad. No está bien del todo todavía, con un déficit neurológico focal con una aparición 3 en 5 del lado izquierdo, sin embargo, ya reintegrada a la vida social. Después tenemos otro paciente que también es un gran desafío de cómo y qué hacer. Una paciente de 31 años con cefalea intensa, refractaria al tratamiento fluctuante. A las 24 horas después se asociaron vómitos alimenticios posterior a la ingesta. Esta paciente la venían tratando, consultó a la guardia de una y otra institución con AINES, metoclopramida, y en algún momento a alguien se le ocurrió que tenía que ver un psicólogo. Fíjense ustedes cómo fue esto que se le hizo un ATAC. En el ATAC lo que notamos es una pequeña hemorragia subaracnoidea o lo que parecía la cisterna ambiens, las venas cerebrales internas muy densas, la ampolla de Galeno muy densa y el seno recto denso. En realidad, este caso particular necesitó en ese momento, con un Glasgow de 9/15, una resonancia magnética. La resonancia magnética mostró, esto fue al día siguiente, fíjense ustedes, un importante hiperseñal de los tálamos. Esta hiperseñal de los tálamos, que en el B1000 no se comporta como lo que podríamos esperar en infarto cerebral. Ustedes observen cómo está la hiperseñal comprometiendo los dos tálamos y el cuerpo estriado izquierdo sobre todo. Bien, este paciente entonces en el transcurso de las horas se iba deteriorando, entra en coma con las pupilas fijas y le hacemos una angiografía. Cuando le hacemos la angiografía intentamos avanzar sobre el sistema venoso. En realidad pudimos revascularizar el sistema superficial, pero la verdad tuvimos una enorme sensación de frustración porque no podíamos navegar a través de la tórcula y llegar a lo que correspondía el seno recto. Entonces se nos ocurrió una situación distinta, que es
de alguna manera, bueno, pensando de que como no podíamos navegar por el sistema venoso, por las características anatómicas y por los trombos, lo que decidimos fue inyectar la RTPA por vía arterial, pensando que a baja dosis la RTPA hace que la distribución vascular capilar-glomerular mejore la farmacocinética y la farmacodinámica. Esta es la tomografía posterior del procedimiento. Gracias a Dios no se complicó. Y a las 24 horas recupera alguna de las funciones, moviliza los 4 miembros, soporosa, responde a dolores simples, y tras 7 días de internación en UTI pasa a sala coma. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que ella se encontraba prácticamente asintomática, una cosa increíble, y cuando le realizamos el control de resonancia, fíjense ustedes, al mes prácticamente desaparecen todas las lesiones, y el 23 de marzo, o sea, 2 meses después, prácticamente no tiene ninguna lesión, con una recuperación prácticamente ad integrum de todo el sistema venoso profundo que estaba lesionado. Lo único que hicimos en este caso fue RTPA, le inyectamos 20 miligramos por vía arterial y esperamos de alguna manera la resolución que fue satisfactoria, que continuó con anticoagulación. Muy bien, entonces, a forma de síntesis, les quiero contar que la patología venosa cerebral es poco común, que necesita conocer las imágenes, interpretar los hallazgos sutiles, tratar de hacer un diagnóstico temprano, de tratar de incentivar el tratamiento médico con la anticoagulación, con heparina sódica por lo general. Al principio y después se puede switchar, pero tenemos que estar siempre atentos a tratar de resolver el caso porque no podemos ser espectadores de una mala evolución. Bueno, muchísimas gracias.